Ahora en estudios, en vivo, con gran gusto, Eduardo Botinelli, el director de Factum. Eduardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien, un gusto bien. estar acá. Igualmente. Viste que hace años que nos conocemos y creo que siempre el comienzo de las entrevistas es con la foto y la película. Sí. Cuando hablábamos de las encuestas, de los sondeos de opinión pública. Pero acá también, ¿no? Hay una foto de este momento actual de la política. Hay un tablero allí planteado donde juegan gobierno y oposición. ¿Qué foto ves ahí? Bueno, es una foto rara, digamos, por varias razones. Primero, un cambio de gobierno siempre genera algún realineamiento y reacomode, sobre todo de los jugadores, ¿no? Es decir, pasar de la oposición al oficialismo, pasar del oficialismo a la oposición, pero con un contexto inédito, y es que hay un gobierno que no tiene mayorías propias, y para el Frente Amplio particularmente, porque en realidad el Partido Nacional como partido que lideró un gobierno no tenía propias, pero tenía una arquitectura armada de una coalición legislativa y de gobierno que le daba las mayorías propias. No siempre las tuvo, porque hubo momentos de tensión interna incluso, pero más allá de eso había un acuerdo armado, digamos, de funcionamiento, por lo menos en algunas líneas. Y Eduardo, ¿vos considerás que en este comienzo del periodo todavía hay como una fase de aprendizaje y están como orejeando unos y otros, y que el gobierno a su vez está todavía tanteando qué hacer? Sí, sin dudas. Está el proceso de aprendizaje por un lado, y cómo quedó conformado también, que no es menor, porque al Frente Amplio le faltan 2 votos en diputados para obtener la mayoría propia. Pero esos 2 votos no aparecen a partir de un acuerdo macro, digamos, y estable, sino más bien la idea ya planteada desde el primer momento de acuerdos tema a tema o hecho a hecho. Y eso supone que tal como quedó, esos 2 votos pueden ser sacados de distintos lugares o de ninguno, ¿no? Es decir, puede ser, digamos, los 2 votos de identidad soberana de Salle, que en realidad en principio no se cuenta con él. Sí. Pueden ser los 2 votos de Cabildo, pero eso supone lo que ha pasado ahora, ¿no? Esa discusión en torno a lo que es o no es la coalición, ¿no? Si existe o no existe como tal. O puede ser a partir de acuerdos específicos, por ejemplo, con el tema eutanasia, donde aparecen otros actores que no son estos 2 votos, son otros de otros partidos. El Partido Colorado, difícil del Partido Nacional en este tema, pero puede darse en otros. Entonces, quedó, digamos, sin un juego claro, si se quiere, ¿no? Es decir, no quedó con una idea de, esto se hace alianza con esto para todos estos temas y con este otro para estos otros, no. Sí. Cada uno va a quedar en su ámbito de negociación. Eduardo, está bien que el analista político, o de pronto hasta en los medios, los periodistas, podamos tener dudas respecto a este comienzo, que fue turbulento, por otra parte, con otros aspectos, ¿no? Más vinculados a la integración del gabinete. Pero vos sabés que a veces escuchás a las personas, a ciudadanos comunes, interesados por la política, que te dicen, no tengo la sensación de que haya cambiado algo, de que haya cambiado un gobierno. Parte de la campaña electoral, sobre todo hacia la segunda vuelta, pero también la primera, y al arranque del gobierno, el mensaje que transmitió el Yamandu Orsi como presidente y el entorno fue la de que no iba a haber grandes cambios, ¿no? Incluso la conformación del equipo económico tiene que ver con no rupturas, con respecto por lo menos a lo macro, que es algo por un sector de economistas y demás, valorado positivamente en la idea de, Uruguay tiene una especie de política de Estado trazada a partir de la macroeconomía, que hay cosas que se respetan. El rumbo sigue, ¿no? Y ese rumbo significa, desde el lado económico, no grandes disrupciones en términos de la política económico-financiera del país, en términos del endeudamiento, de qué cosas se pueden prometer y cuáles no. Pero el propio Orsi ha dicho, incluso después, ya cuando se le empieza a cuestionar estas cosas, ¿no? Dice, acá no vinimos, el que espere que vamos a mover las estanterías, que espere sentado, ¿no? Fue esa la frase casi textual. Es una declaración de principio de lo que quiere hacer. Entonces lo que en principio aparece es un gobierno que tiene una gran parte de continuidad y una parte, digamos, de cambios que probablemente se vayan viendo, algunos
menores en el sentido de lo que significa en la macroagenda de la opinión pública, ¿no? Pero ha habido reveses, si se quiere, a decisiones del gobierno anterior, vinculado al tabaquismo, vinculado a otras medidas que se han ido tomando de revertir lo de la negociación del proyecto Neptuno. Es decir, bueno, hay algunas cosas que muestran cambios, pero que no son lo que la gran foto muestra, digamos. Claro. ¿No? Bueno, de hecho iba a consultarte porque en la última encuesta que hicieron en Factum, casi la mitad de la población sigue considerando que la seguridad es la principal preocupación, o la inseguridad. Y allí también puede suponerse que hubo como una línea de continuidad desde el momento en que se mantienen algunos jerarcas que eran estratégicos en la anterior administración. Y me pregunto también si no advertís que allí tal vez esperaba otra cosa. Bueno, ahí yo creo que hay varios puntos para hablar sobre el tema de preocupaciones que es importante. El primero tiene que ver con que hay que tomar con pinzas un punto específico, y es, cuando nosotros le preguntamos cuál es la principal preocupación, no significa que estemos abordando todas las preocupaciones, sino cuál es la primera que se le viene o cuál prioriza en ese momento específico. Y nosotros, digamos, si miramos la película más larga, digamos, los últimos 20, 25 años, ha habido cambios. Primero porque la salida de la crisis o la crisis en sí puso a los temas económicos en primer lugar. Cuando los temas económicos empezaron a descender por la coyuntura específica de mejoras en el desempleo, mejoras en los salarios, y la coyuntura económica era favorable, eso empezó a retroceder y a aumentar la seguridad pública. Aumentó por dos factores. El primero es, desciende uno y por lo tanto crece otro, pero también porque la percepción sobre la seguridad pública fue cayendo en términos de la calidad de la seguridad pública. Y esto se mantuvo estable hasta la pandemia. Cuando llega la pandemia se produce el primer quiebre en 12, 13 años en las preocupaciones de la población. Primero, tema sanitario, y enseguida las consecuencias económicas. Y estamos, digamos, hemos transitado un proceso donde los temas económicos concentraron la mayor preocupación durante 2021, 2022. 2023 fue una especie de año de transición, donde empezó un proceso de caída de la preocupación en los temas económicos, y la preocupación por la economía por la seguridad pública empezó a crecer sistemáticamente. Y el 2024 produce el quiebre a una foto parecida a la que teníamos 15 años, 10 años atrás, digamos, ¿no? Es decir, bueno, la seguridad pública se instala de nuevo como el principal tema de preocupación. En segundo lugar, los temas económicos, y la educación, que había estado más presente hacia 2021-2022, que es cuando se dio la discusión sobre la transformación educativa, vuelve a su lugar de 8-9% de menciones como principal preocupación. Bueno, ahí el otro punto es cuáles son las expectativas que la gente tenía con respecto al gobierno. Claro. Bueno, y ahí ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros hicimos un estudio previo a que asumiera el gobierno actual, las principales esperanzas, si se quiere, puestas en el nuevo gobierno, qué cosas los votantes consideraban que el gobierno podía cambiar o iba a cambiar, tenía que ver más con los temas económicos, más con el tema de salario, con el tema de desempleo, con el tema de la pobreza, que con el tema de la seguridad. El tema de la seguridad divide la idea de si el gobierno podía hacer algo o no, y si el gobierno anterior podía hacer algo o no. Y ahí hay un cambio importante también, y es qué esperanzas estaban puestas en el gobierno anterior antes que asumiera y qué respuesta obtuvo. Claro. Y ahí hubo un quiebre. Claro. Porque claramente el gobierno anterior, uno de los primeros factores que tenía de depósito de confianza, tenía que ver con una mejora en la seguridad pública. De hecho, la LUC se estaba integrando prácticamente en su totalidad con temas vinculados a la seguridad pública. Y bueno, y eso, y la decepción de una parte del electorado vino por ese lado, claro, ¿no? Por la idea de, bueno, estaba puesta la esperanza que se iban a solucionar los problemas de seguridad y no se solucionaron. Bien, voy a simplemente refrescar los datos de esta encuesta de Factum. Allí el 46% de la población indica que la seguridad es la principal preocupación, como veníamos mencionando. Le sigue el trabajo con el 10%, el 8% la educación, y después ustedes agrupan las preocupaciones y hay un 51% asociadas a la seguridad, violencia y narcotráfico, y 1 de cada 3, digamos, a los temas económicos. Eduardo, volviendo sobre este tablero de la política que describíamos al comienzo, ¿fue una primera victoria
la rendición de cuentas en su tratamiento por el Parlamento con esas derivaciones que tú mencionabas hoy? O sea, para el gobierno, ¿se entiende como una victoria? Bueno, sí, le allana camino, sobre todo con un punto clave que tenía que ver con el incremento de endeudamiento, ¿no? Es decir, con la habilitación a ese aumento en el endeudamiento, que no es menor desde el punto de vista de la ejecución de lo que el gobierno va a hacer, o del cumplimiento, sobre todo más que nada con el cumplimiento de obligaciones previas. Y sí, efectivamente, termina siendo una victoria quizás más discutida de lo que se pensaba inicialmente, digamos, de cómo podía ser ese tratamiento, que tiene que ver con la propia rendición de cuentas. Primero, con lo que muestra la rendición de cuentas y cómo fue presentada, en la medida que aparece una mirada crítica sobre lo que fue la gestión anterior, y por el otro lado, con el tema de endeudamiento, que ponía sobre la mesa una discusión distinta. Uh-huh. Y eso, de alguna forma, termina siendo una victoria para el gobierno, porque logra un acuerdo difícil y lo logra sortear. Es un aprendizaje también. Yo creo que más que la victoria en sí, también es un aprendizaje para lo que se viene, porque la carta más importante para el gobierno, hay dos importantes, por lo menos este año. Una es qué pasa con los consejos de salarios, que es una discusión más interna y más de política del propio gobierno, pero sin duda se juega mucho en lo que sea el presupuesto nacional, en un contexto nacional e internacional complejo, ¿no? No, y el tema salarial deberá licuar las diferencias que son notorias en el propio Frente Amplio, sin duda, para tomar decisiones. Bueno, en este tablero, claro, sin mayorías, como decías, donde hay que aprender, entender, conceder, también reclamar. ¿Cómo queda parada la oposición? ¿Me lo respondés luego de la pausa, si te parece? Estamos con Eduardo Botinelli, el director de Factum, analizando este tablero político, como decíamos, sin mayorías, donde hay que aprender. Hay un proceso de aprendizaje de todo el sistema, o por lo menos de recordar algunos momentos de la historia que demandaron ese grado de talante para dialogar con entre fuerzas, ¿no? ¿Cómo queda la oposición en todo esto, Eduardo? Bueno, la oposición está en un momento clave y complejo, porque no tiene mayoría propia tampoco, es decir, no genera su mayoría propia, porque están los dos votos de Salle, que es el que hace que ninguno de los dos bloques tenga mayoría, aunque fuera un bloque monolítico, ¿no? Eso es por eso decía lo de la conformación, cómo quedó es clave para cómo se puede funcionar. El otro es que efectivamente la coalición como tal no existe constituida, ¿no? Existió como herramienta electoral en 2019, como herramienta de gobierno y legislativa y parlamentaria durante el gobierno pasado, y funcionó como coalición electoral en 2024. Uh-huh. Y después ya como partido constituido en la elección departamental en 3 departamentos. Que además, La Valleja, Río Negro, son 2 ejemplos donde gana el Frente Amplio, pero hay un cruce de cuentas adentro de la coalición, uh-huh, sobre ese resultado, justamente por haber elegido solamente 3 departamentos para hacer la coalición. Te diría que hasta hace poco en Salto había una situación tensa también, porque se advertía la necesidad de los socios de la coalición de ser mejor representados en el gobierno de Albizu. Ese es el otro punto, y es cómo funciona una coalición después que dejó de ser electoral, ¿no? Porque la coalición electoral termina cuando terminan las elecciones. Ahí empieza otra coalición, que puede estar las reglas bien claras en forma previa, pueden estar escritas y firmadas, o puede haber cada uno entendido lo que significaba para cada quien. Lo mismo sucede ahora en términos de la coalición como oposición. Bueno, es claro que desde el lado de Cabildo Abierto no se considera que exista la coalición como un bloque parlamentario monolítico, sino que cada partido es independiente. Y en ese sentido hay algo que no es menor, y es, ¿cuáles son las reglas de juego de una coalición? Si es que existe. Si es que las hay. Claro, entonces, porque el otro día escuchaba a Manini hablando, claro, un tema que ideológicamente es muy fuerte para su agenda, que es el tema eutanasia, ¿no? Decía, ¿por qué eutanasia sí puede haber libertad y en el tema rendición de cuentas no? ¿No? Es decir, ¿cuáles son las reglas de juego por los cuales hay grado de libertad? Ahí de pronto está el asunto de temas de conciencia, son además temas que cruzan a la sociedad, por ¿no? Supuesto, a la familia, por supuesto. En tu propia familia muchas veces hay diferencias. Sin dudas. Entonces, el tema es si la coalición como tal, primero, no existe todavía un ámbito de
coalición de coordinación, decir, bueno, estos somos, ¿no? Hay autoridades, no hay autoridades, no importa, decía, ¿existe el ámbito o no existe? Bueno, el ámbito todavía no existe, y también, bueno, ¿cuáles son esas reglas de juego? ¿No? Y eso hace que, en realidad, la oposición como tal, hoy todavía no tiene su lugar como un bloque, sino que existe, sí, claramente, líneas dentro de la coalición, donde claramente están en la oposición, pero no como un bloque monolítico. Eduardo, ¿qué importancia le asignás a algo que también por estas horas ha generado mucha tensión en el Partido Nacional, y es la elección del próximo presidente? No, es muy importante por varias razones. Primero, y desde el Frente Amplio lo han puesto arriba de la mesa, decir, bueno, parte de la dureza que estamos teniendo hoy en la negociación tiene que ver con que hay una campaña interna del Partido Nacional que está atravesando la discusión política a nivel nacional. Lo otro es, efectivamente, cómo queda conformado, no solamente la presidencia del directorio, sino cómo queda conformado el directorio, ¿no? Claro. Porque los pesos internos van a ser importantes para la toma de decisiones del directorio y para los pesos políticos que tienen los grupos. Pero también va a ser importante cómo juegan los distintos sectores, cuál es el peso que tienen y quién termina siendo electo, y después, porque se han dicho algunas cosas duras en la interna, entre ellos, claro, cómo se recompone hacia adelante, claro, ¿no? Y creo que sí, que es muy importante, no solamente para lo coyuntural, ni para el rol opositor que pueda tener el Partido Nacional, sino también la construcción de cara al 2029, ¿no? Es decir, ese liderazgo que aparece por fuera de toda esta discusión, en realidad algo hay en el medio, ¿no? Es decir, cómo llega también tiene que ver cuál sea el resultado que pueda obtener en esta elección del directorio. Claro, y además hemos dicho que nunca para el ciclo electoral en Uruguay. No. Nunca se detiene. De hecho, estamos hablando ahora como si faltaran 2 días para las elecciones, porque somos así, ¿no? Esencialmente nos interesa la política, y por otra parte, al ciudadano común y corriente le interesan estos temas. Más allá de esa cuestión a veces que se dice, mirá que ya la gente está cansada. Sí, está cansada, pero mirá que sigue de cerca lo que pasa, ¿no? Sí, hay un conjunto importante de la población que sigue los temas políticos, que le interesan. El único matiz, digamos, es si la campaña electoral permanente no produce un desgaste, ¿no? Un desgaste de la gente que no sigue los temas. Sobre todo cuando no te cumplen con las expectativas. Bueno, y está ese punto, efectivamente, de qué está discutiendo la política y cuáles son las expectativas de la gente, ¿no? Es decir, si la política le soluciona los problemas a la gente o no. Sí, ese es en realidad el kit de la cuestión, pasa por ahí. Claro. Sí, cuando además se politiza todo. Hay una tendencia a politizar absolutamente todo. Ahora tenemos esta circunstancia de las personas en situación de calle, de estos desenlaces lamentables. Y yo no creo que haya un solo uruguayo a cargo de alguna dependencia del Estado, sea del partido que sea, que quiera o que actúe de mala fe para no atender estas circunstancias. Pero también genera el tironeo. Sí, sin duda. Se empieza a generar tironeos porque hay historia y hay presente, digamos, ¿no? Porque efectivamente hubo cuestionamientos, primero desde el lado de lo que hoy es la oposición cuando era oposición, después de lo que hoy es el oficialismo cuando fue oposición, y ahora desde la oposición actual. ¿Por qué? Porque es parte de la vida política. Y el archivo también es complejo, ¿no? Es decir, porque efectivamente, cuando uno le toca hacer el oficialismo, bueno, tiene que actuar también en función de cómo fue también como oposición, ¿no? Es decir, no es sencillo, no es menor el tema, no es nuevo. No es nuevo. Y eso es lo otro. Y el archivo juega, hay gente muy hábil en las redes además, que no te deja pasar una. Nada. Es como el VAR, ¿viste? El VAR con B corta de la política. O sea, cualquier cosa, cualquier desvío de lo que dijiste, ponele que 1 año, 2, 3 atrás, te lo van a reflejar al instante, ¿no? Las redes ahí en ese sentido también están cumpliendo con ese papel. Volvemos a esto de la campaña continua y ya para cerrar. Ahí tendrán que ir definiéndose perfiles. Eso del perfilismo también va a incidir en la oposición y en el frente y en el propio oficialismo, ¿no? Bueno, sí, porque terminan las elecciones y arranca la carrera para lo que viene, ¿no? Y efectivamente, porque, bueno, el ejercicio del gobierno y los lugares que se ocupan tienen que ver con un posicionamiento futuro, no solamente la actuación presente, sino un posicionamiento futuro.
Pero también hay decisiones muy relevantes en los partidos de oposición. Lo que hablamos de la elección del directorio del Partido Nacional es uno. Pero también el Partido Colorado está en una disputa interna importante, fuerte, de liderazgo, de una búsqueda de liderazgo o de una disputa de liderazgo que tiene que ver con lo que va a ser el tránsito de estos 4 años, pero también lo que va a ser el año electoral. Y en el medio atraviesa lo que hablamos recién, que es la posibilidad o no de la creación de la coalición, claro, como un partido que compita en las próximas elecciones como partido de la coalición republicana, o podrá tener otro nombre. ¿Lo ves? ¿Ves esa posibilidad que se integre un partido? Bueno, parece bastante complejo por muchas razones, desde el punto de vista estrictamente político, electoral y matemático, digamos, porque hay una serie de disputas de cargos que tiene que ver no solamente a nivel, digamos, porque en general miramos la disputa presidencia de la República, pero hay disputas por bancas, claro, hay disputas después a nivel departamental, estamos en el departamental, estamos en la Junta departamental, estamos a nivel de municipios, alcaldías, municipios, ¿no? Entonces, los distintos niveles del gobierno que todos influyen ahora. Cualquier acuerdo implica impacto sobre esas posibilidades en cualquiera de los niveles. Claro. ¿No? Bueno, Eduardo, muchas gracias. Claro, si vos escuchás, ¿no?, como cientista político, lo que tal vez suena en la calle, dirás, no, ¿para qué falta mucho? Pero te dicen, no, mirá que esto en el 29 se resuelve entre Pacha Sánchez y la calle Pou. Bueno, hay que ver cómo llegan los dos, ¿no? Porque de hecho el rol de la calle Pou hay que ver cuál termina siendo, ¿no? Es decir, porque eligió un camino, digamos, no es inédito, digamos, que no haya ido al Senado, porque realmente en realidad han sido muy pocos los que volvieron al Senado dejando la presidencia. Básicamente fue el caso de Mujica, pero sí la salida, digamos, del foco, ¿no?, de ir a un centro de estudios, eso sí aparece como una cosa distinta, porque queda el interrogante de cuál va a ser su lugar, no ahora, porque ahora no lo necesita, ¿no?, sino más hacia 2027, 2028, digamos, cuando ya empieza a correr más fuertemente. ¿Pero vos decís que hasta ese momento va a quedarse en esta? No, yo no creo que quede callado, no, ni mucho menos, pero en un rol extraño, si se quiere. Eduardo, muchas gracias. Por favor, un gusto.